Queremos dar gracias a Dios en este día por la bendición de estar con ustedes, de venir de nuevo a traerles bendición de Dios, pueblo dominicano, familia dominicana, familias del mundo, porque este programa llega donde uno menos pueda imaginar a través de los medios que existen. Estamos agradecidísimos de Dios por el privilegio de estar en este canal. Es un canal que se ha abierto para que nosotros podamos comunicar a nuestra gente la bendita palabra del Señor en un tiempo y en un mundo donde todo está mal. Fluye la verdad de Dios para enderezar, para corregir, para sanar, para libertar, para levantar del hoyo, para sanar hogares, sanar familias, sanar hijos. Este programa y este tiempo tiene una encomienda de Dios para hacer una respuesta de Dios a tanta necesidad. Y precisamente hablando de necesidad, yo me siento tan agradecido de Dios por la persona con la que vamos a estar conversando en el programa en este día. Se trata del doctor José del Toro. Es un pastor, pero es un maestro de la palabra y es un científico. O sea, en él se expresan y se unen una serie de bendiciones para traer bendición, para dar, para ayudar, para dirigir, para sanar. Y hablando de sanar, hoy vamos a estar hablando de sanar cosas del pasado. Doctor, bienvenido a Buenas Nuevas y a la República Dominicana. Qué placer para mí, pastor, estar con ustedes, estar con este público maravilloso aquí en la República, un país precioso. Nancy y yo disfrutamos muchísimo cuando venimos a esta tierra sagrada. Amén. Y nos sentimos muy honrados de su invitación y de poder compartir con la congregación y con todos aquellos que en estos próximos días se acerquen. Comenzaremos este miércoles, desde luego, y continuaremos hasta el domingo, y creo que Dios tiene un plan exquisito para todas aquellas personas que deseen acompañarnos y disfrutar estos momentos de gran bendición a través de las enseñanzas que tenemos. Es interesante porque usted habló sobre sanar al enfermo, y a veces utilizamos algunos términos. De hecho hay unos tres palabras que son bien interesantes. Una de ellas es esa, sanar. Otra de ellas es curar. Y otra de ellas es milagroso o un milagro. Y es interesante porque las tres tienen unas definiciones muy diferentes. Sanar, precisamente, es restituir la salud de un enfermo a su estado original. Pero es interesante porque cuando una persona, hablamos de curar a una persona, y dentro del campo de la medicina y a la aplicación científica de lo que es tratar a un enfermo, podemos decir que lo único que puede hacer un médico es curar. Sí. El médico no sana, pero curar se hace a través de un procedimiento clínico. Lo fenomenal de esto es que una persona puede curarse, pero la enfermedad puede regresar, porque no fue sanado, fue curado. Y la curación se puede producir dentro de ese ámbito, dentro de ese concepto clínico o científico. Pero cuando hablamos de sanar, estamos diciendo que el estado de salud de la persona regresa a su estado original, o sea, regresa al estado que estaba antes de enfermarse. Y ya ahí estamos diciendo
que el único que puede hacer eso es Dios. Es el Señor. No hay otra manera, ni clínica ni científica, que pueda en realidad dar ese paso concreto, incondicional de lo que es sanar. Por eso es interesante cuando Dios sana. Y lo interesante es que Dios no solamente sana las condiciones físicas. Las condiciones físicas, obviamente, Dios las sana. Pero hay condiciones que son todavía mucho más complicadas que la física, que necesitan una intervención divina. Y ahí Dios entonces sana de una manera que las enfermedades o que la condición que la persona se queja de ella o está dolorido por causa de eso, queda completamente resuelta la condición que está experimentando. Pero también, para ir más allá, como usted decía, sanidades más profundas, más hondas, y que tiene que ver con situaciones del pasado. De ahí la importancia de la sanidad de las heridas del pasado, de recuerdos, de marcas, de sufrimientos, de dolores del pasado. Y tenemos una comunidad que está siguiendo este programa, y entre ellos muchos saben que arrastran situaciones que no han sabido bregar con ellas, ni qué hacer con ellas, ni cómo enfrentarlas. Situaciones, muchas de ellas graves, con los padres, con la mamá, con el papá, con los hijos, con los hermanos, enemistades de años, incluyendo violencia intrafamiliar, y todas esas marcas están ahí y interactúan en la vida de la persona, y llega un momento que esa carga como que te dice que tú vas a hacer con esto, cómo lo vas a sacar, cómo vas a tratar con esto. Es una realidad, doctor. Sí, sin lugar a duda. Y es una realidad en cristianos y no cristianos. Sí, señor. Es general. Y aquí hay mucha gente que está viendo el programa y sabe lo que estamos hablando. Hábleme de ese tema. Usted tiene experiencia y yo sé que Dios lo trajo para contribuir a sanar mucha gente. Y muy importante, pastor, porque cuando hablamos de las heridas emocionales, son mucho más difíciles sanar que las heridas físicas. Son mucho más profundas, son mucho más complicadas, están en un nivel del subconsciente. Y es interesante lo que sucede, porque las personas desarrollan lo que se conoce como emociones tóxicas. Y las emociones tóxicas son aquellas emociones que alteran nuestro bienestar, que afectan la capacidad inclusive psicointelectual del ser humano. Hay lo que se conoce como las emociones inteligentes. Las emociones inteligentes funcionan de una manera espectacular, porque cuando una persona se dispara, esas emociones tienen la capacidad de interrumpir o afectar la capacidad pensante que tiene la persona. Esa capacidad psicointelectual que ayuda a la persona a razonar, a analizar, a ver los pormenores, a ver los contras y a ver los pros, ¿no? Pero cuando las emociones se disparan, sobre todo emociones que son tóxicas, que se desarrollan a través del sufrimiento, a través del dolor que nunca ha sido resuelto. Entonces se disparan las emociones a unos niveles donde la persona pierde la dirección, pierde la manera de pensar adecuadamente. Y hasta el control. Y pierde el control. Y obviamente, y es interesante desde un punto de vista psicoespiritual, porque Satanás es sumamente astuto. Y por eso es que San Pablo hace
unas declaraciones tan importantes cuando Pablo dice que traigamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, porque Satanás es sumamente astuto y se aprovecha de cualquier desequilibrio emocional, psicológico, para inyectar otras condiciones que entonces afectan la espiritualidad del individuo. Y ahí tenemos que ver que hay que aprender a darle todos nuestros dolores a Dios, no esconderlos, porque esconderlos no es sanarlo, es posponer el dolor o es alargar el dolor. El propósito es que podamos entregarlo, podamos darlo y podamos entender que Dios tiene remedio para cualquier condición humana, incluyendo los dolores y las heridas emocionales que las personas tienen desde la niñez. Desde la niñez. Y es interesante porque en la niñez muchas veces las personas sufren dolores que impactan su vida y que en algunos casos son traumas que la persona experimenta en la misma niñez. Y esos traumas no necesariamente se sanan, sino más bien que se posponen. Y luego vemos cómo en las diversas etapas de la vida va madurando ese dolor y se va complicando. Y entonces ahí vemos personas con una autoestima muy baja. La autoestima no tiene que ver cómo la gente, los demás nos perciben a nosotros. La autoestima tiene que ver cómo yo me percibo a sí mismo. Entonces, si afecta la autoestima de la persona basado en los dolores que no han sido resueltos desde su niñez, y mientras más etapas van pasando, más se van complicando. Luego se utilizan algunos mecanismos psicológicos defensivos, como es el suprimir o el reprimir, que reprimimos o suprimimos emociones que nos van dañando, pero esa represión nos produce también complicaciones. Lo más conveniente es nosotros confrontar nuestro dolor y decir, bueno, si yo hasta aquí he sufrido, no tiene sentido seguir sufriendo cuando hay una manera de poderlo resolver. Wow. Yo le iba a preguntar, doctor, independientemente de eso, un niño, una persona puede nacer trayendo como carga en su ser, en su alma, situaciones generacionales. Se habla, y no sé hasta qué punto, pero ese es un tema que en los últimos años se ha hablado de situaciones del pasado, de generaciones, de abuelo, tatarabuelo, del papá que murió o la mamá, y que son marcas negativas que puede traer una criatura. Se le llama pecados o situaciones generacionales. ¿Eso es posible? Sí, eso es posible. ¿Es posible que una persona nazca y nace con ese paquete de problemas, de dificultad o de problemas de su personalidad, sí, de su carácter, de su conducta, y que no es culpa personal per se, sino que lo trae? Sí. Y dice, este muchacho nomás se parece a su abuelo y habla como el abuelo y es, etcétera, etcétera. Sí. De hecho, dentro del campo de la caracteriología, sabemos que hay una influencia inclusive de los abuelos que pasa por los padres y llega a los niños, a los nietos. También sabemos desde un punto de vista científico
que la criatura en el vientre de la madre sufre todas aquellas emociones Que la de madre mamá. sufre. Entonces, cuando mamá tiene un impacto emocional o emocionalmente está agobiada, O sufre está daños, dolorida, ese impacto emocional lo sufre la criatura que tiene en su vientre. Lo asimila. Lo afecta. Sí, le afecta. Y a veces tienen ciertos comportamientos los niños, los cuales los padres se preguntan, pero ¿de dónde viene eso? Porque hay dos elementos muy importantes en todo esto. Uno de ellos se conoce como la herencia genética. Herencia genética. Y la herencia genética estipula claramente que las personas heredan ciertas características, tanto caracteriológicas como fisiológicas de sus padres. Pero esas características que se desarrollan de la herencia genética pueden cambiar con una herencia ambiental, un medio ambiente que sea saludable. O sea, donde se desarrolle esa criatura después que nazca. Después que nazca. El ambiente, la familia, la relación, la búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios, donde influye, ¿verdad?, ese comportamiento social, esa conducta, donde hay modificaciones en esas conductas. Y es interesante porque ese medio ambiente que se desarrolla puede entonces modificar lo que ha sucedido desde el punto de vista de la herencia genética. Hay un caso que es muy interesante, que se hizo un estudio sobre ese caso de dos gemelos. Dos gemelos. Esos dos gemelos fueron removidos por el Estado porque el padre era alcohólico y el padre era maltratante, maltrataba a la esposa, que era la madre de los dos niños, y maltrataba a los dos niños. Entonces el Estado intervino, y al Estado intervenir le pide a la señora, a la madre de los niños, que debería abandonar su hogar o ellos remover al padre de los niños de su casa para interrumpir que continuara el padre maltratándolos a los niños y a ella. Pero ella se negó. Entonces, al ella negarse, el Estado remueve los niños y lo asume para proteger y asume la responsabilidad de los niños. Es interesante porque luego esos dos niños fueron dados en adopción. Uno de ellos lo adoptó un multimillonario de California y el otro lo adoptó un pastor evangélico. Y fue interesante porque desde un punto de vista genético se espera conductualmente que ambos tuvieran las mismas tendencias. Entonces, el caso está en que el que fue adoptado por el señor multimillonario de California, el multimillonario también era alcohólico. Y también tenía unos patrones conductuales bien similares a los del padre biológico de ese niño. Pero como era un hombre poderoso, eso se quedó escondido. Pero el niño sufría el impacto de ese maltrato, de esa conducta violenta de su padre adoptivo. Y ese niño hoy está cumpliendo 100 años de prisión. Sin embargo, el niño que fue adoptado por el pastor evangélico es miembro del Congreso de los Estados Unidos. Ve la gran laguna que hay entre esos dos. Impresionante. ¿Cómo entonces el medio ambiente puede ayudar a que haya una reprogramación donde la conducta
comienza a ser diferente, donde hay unas modificaciones. Los dos tenían la misma herencia genética, sí. Los dos tenían las mismas posibilidades. Crecieron en el mismo vientre. Del mismo vientre. Asimilaron lo mismo. Exacto. Pero luego el medio ambiente hizo la diferencia en ambos. Y desde luego el padre adoptivo del niño que hoy es un congresista de los Estados Unidos, wow, influyó en él la palabra de Dios. Wow. Y ahí hubo una diferencia inmensa entre esos dos hermanos. Impresionante. Es impresionante, sí. Una sanidad en este niño que hoy es congresista y una desgracia y un dolor continuado en aquel que fue adoptado por un multimillonario que lo tenía todo, pero el hombre no tenía la capacidad para restaurar esa marca de ese niño, y definitivamente hoy está cumpliendo, como usted dice, 100 años de condena en Estados Unidos. Y es doloroso por el otro lado desde el punto de vista conductual, porque es interesante lo que sucede desde un punto de vista neurológico con las personas que consumen alcohol y consumen droga. De hecho, uno de los efectos que produce el alcohol en el cerebro de la persona es que cuando la persona lo consume no es la misma persona. Se estima que un 3% de alcohol en el sistema, la persona no tiene las mismas reflexiones y pierde desde el punto de vista neurológico unas de las habilidades más interesantes, que es saber razonar. Entonces, pierde con un mínimo de un 3%, de un 3% que no es gran cosa. De alcohol, que no es gran cosa. Lo otro que sucede es que cada vez que una persona se embriaga, y embriagarse no es lo mismo para todo el mundo, porque la persona que utiliza el alcohol de una manera patológica, de una manera crítica, esa persona mata, destruye cada vez 10.000 neuronas del cerebro aproximadamente, cada vez que lo hace. Wow. Ahora, embriagarse para cada persona es diferente, porque las personas que usan mucho el alcohol desarrollan unos niveles de tolerancia al alcohol, así que ahora necesitan más para sentirse ebrios, sí, que aquellos que lo usan con menos frecuencia. Así que el daño que se hace desde un punto de vista neurológico, y esas son las personas que son propensos a la enfermedad de Alzheimer, y a otras enfermedades que son neurológicas. Y de hecho hay aproximadamente unas 600 enfermedades neurológicas. Solamente hablamos de las principales, sí, que es la demencia, las más conocidas, que son las más conocidas, etc. Pero cómo esas conductas pueden seguir dañando el interior de una familia y puede afectar el comportamiento de unos niños que tienen un potencial, unas posibilidades de ser de utilidad, de mucha bendición en una sociedad decadente que necesita gente que puedan aportar, valorar de una manera positiva una sociedad en la cual estamos viviendo. Qué tremendo eso, doctor. Y pensar que cada día se deteriora más la sociedad humana, porque cada día se incrementa el vicio, la corrupción, los antivalores, y se puede decir que cada día somos más malos. Sí, lamentablemente. ¿Verdad? Porque ya está la palabra que dice que el mundo irá de mal en peor, de manera que lo que estamos viviendo hoy no era así hace 20 años,
pero lo que estamos viviendo hoy no será así. Dentro Así de es. 20 años será peor. Hoy estaba yo escuchando a una señora científica de la economía, diciendo lo que espera a Inglaterra en las próximas semanas. Este programa está saliendo en este día, sábado, domingo, lunes, el día de la semana que esté saliendo en tu comunidad, pero ella habló de unas semanas. Este programa está saliendo en junio. Dijo, en varias semanas, dijo, lo que va a estar pasando en Inglaterra, créanmelo, dijo ella. Una gran cantidad de empresas pequeñas van a estar quebrando y se van a ir a la calle unos 5 millones de trabajadores de empresas pequeñas en unas cuantas pocas semanas. Y ella dice, es un mal que va a alcanzar el mundo entero, se va a multiplicar. Empresas van a estar cerrando porque es una crisis en cadena en el mundo. Y eso, cuando ella decía eso, a mí me daba, Dios mío, pero ¿dónde va a parar esto? ¿Qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con la familia? Nuestro país ahora mismo está en medio de una crisis porque es una crisis generalizada. Sí. Entonces, todo esto que trae vicios, alcohol, droga, deterioro de las relaciones, violencia en el hogar. ¿Qué usted le parece? Sí, sí. Y ese tipo de, ¿verdad? de noticia sacude a aquellas personas que son responsables en la sociedad. Y tenemos que decir que la única esperanza es Dios. Podemos utilizar muchísimos mecanismos Así es. para tratar de aliviar el dolor de la gente, pero la única esperanza en realidad está en Dios. La verdadera, la que permanece. Y mientras más las personas son impactados y sufren pérdidas, luego aparecen otros padecimientos, como es el estrés. Sí. El estrés es una condición que afecta no solamente la salud mental de la persona, afecta también la salud física, pero también afecta la salud social. Ese comportamiento que la persona entonces comienza a hacer cambios, porque se ve en un estado donde pierde las facultades de poder mirar hacia adelante con una visión clara y tomar decisiones que sean decisiones inteligentes, sabias y que de favorezcan beneficio. la familia, el hogar. Exacto. El estrés hoy en día es un mal mundial. Sí, sí. ¿A qué puede llevar el estrés a una persona? El estrés es algo así como decaimiento emocional, Sí. incapacidad para reaccionar adecuadamente. Es como diría un dominicano, es como echarse a muerte. Sí, el estrés es sumamente dañino. De hecho, el estrés está conectado a muchísimas enfermedades. Entre esas enfermedades hay varios tipos de cáncer que está comprobado que son causa del estrés. De hecho, yo estaba viendo unas estadísticas sobre el cáncer y dice que el 90% de los tipos de cáncer están relacionados al estrés. El 90%. El 90%. Por lo menos ese científico está hablando de la condición del estrés que afecta aproximadamente el 90% de las personas que tienen cáncer. Así que hay una conexión entre el estrés y las enfermedades, incluyendo las enfermedades cardiológicas, incluyendo los ataques al cerebro, o sea, lo que en inglés se llama strokes, esos ataques al cerebro. Y es interesante, y de hecho, en el taller del sábado y posiblemente
del jueves vamos también a mencionar los efectos que hace el estrés en la familia, en la pareja, en nuestra sociedad, cómo el estrés daña completamente a personas que tienen un potencial de ser felices, de vivir bien. ¿El estrés puede llevar a la violencia? Oh, sí, indiscutiblemente. Sí, hay unos cambios a nivel neurológicos, a nivel de cerebro, cuando la persona está estresada. Aparte de los cambios que produce desde un punto de vista bioquímico, desde un punto de vista hormonal, porque cuando la persona está bajo un estado de estrés, el estrés se habla del estrés existencial, que es ese tipo de estrés que le da a todo el mundo cuando llega el momento de pagar la renta, de pagar el carro. Y no tiene el dinero y en no la mano. tiene el dinero. Pues claro, eso es un estrés existencial que es pasajero, que es momentáneo. Pero sí, es muy común. Pero si la persona persiste en esa condición, ya pasa de lo existencial a lo neurótico. Y cuando ya experimenta un estrés neurótico, estamos diciendo que no solamente se está haciendo daño a nivel mental, se está haciendo daño también a nivel fisiológico o a nivel físico, porque hay unas alteraciones bioquímicas hormonales que producen entonces unas reacciones fisiológicas. Así que esas alteraciones bioquímicas o alteraciones hormonales tienen esas reacciones fisiológicas y ya entonces a la misma vez el estado emocional va agudizándose y la persona va perdiendo más habilidades para poder razonar de una manera inteligente, de una forma sabia. Las posibilidades de la violencia doméstica en ese estado son bien elevadas, del maltrato a los niños son bien elevadas, porque la persona ha perdido la habilidad de poder razonar de una manera adecuada. Aparte de eso, cómo Satanás influye sobre el comportamiento de un individuo cuando ese individuo ya está en desventaja. Está a expensas de Satanás. A expensas de Satanás. Así que tenemos que ver desde un punto de vista tanto psicológico como bioquímico o hormonal, como fisiológico, como espiritual, porque las 4 dimensiones son impactadas bajo un estado de estrés. Si usted tuviera ahora mismo en la pantalla a una persona que le pregunta, doctor, hermano querido, pastor, ¿qué hago con esta situación de estrés? No sé qué hacer, estoy acorralado, no veo salida porque se le cierran todos los caminos sin estar cerrados. Así es. ¿Qué hago? Dígame, ¿qué usted me aconseja? ¿Qué puedo hacer? Estoy derrumbado, mi hogar está derrumbado, mi vida, todo se me ha cerrado. Si ese fuera el caso en este momento, con esa persona que está en pantalla, oyéndole a usted y necesitando una consulta. Sí, una de las cosas que yo le aconsejaría es que si está en el área de Santo Domingo, venga el sábado al taller, porque vamos a estar tratando sanidad interior. Y me parece que le puede ayudar muchísimo. Segundo, tiene que tener también o desarrollar disciplina, entender que ese estado en que se encuentra emocionalmente es una desventaja en todas las áreas y desde luego debe de poner su esperanza en Dios sobre todas las cosas. Ahora, hay algunas técnicas que se utilizan para personas que están
bajo un estado de estrés, entre ellas ejercicio de respiración, aprender a cómo pensar de una manera adecuada, tener una disciplina mental, y hay diversas autoministrarse, técnicas. Con palabras. Exacto. Cierto. Y yo pienso que una persona cuando establece su esperanza en Dios, la esperanza en Dios es un antídoto al estrés. Wow. Porque cuando tenemos esperanza, entonces tenemos un futuro. Claro. Porque estamos mirando hacia adelante. No estamos estancados en el presente. En esta realidad que tengo ahora. Sino que tenemos una visión hacia el mañana y sabemos que esto es temporal. Entonces no lo complicamos, porque muchas veces se complica también con nuestro pensamiento, la manera como pensamos. Así que hay que desarrollar una disciplina y sobre todo entender que si nos conectamos a Dios de corazón, con toda el alma, nos conectamos a Dios, entonces comienza a surgir un estado de esperanza. Es como una luz que empieza a aparecer. Y llegamos al otro lado. Wow, es tremendo. Estaba yo pensando cuando usted hablaba en el salmista Asaf, en el Salmo 73, cayó en un estado de estrés mortal. Este hombre de Dios, un hombre que dirigía la alabanza, un hombre que dirigía la orquesta en el reinado de David. Sin embargo, comenzó a fijarse en los hombres que progresan y verse él, que aunque él servía a Dios, sin embargo él no progresaba, él estaba mal. El impío estaba bien, le iba bien, estaba gordo y colorado, como dice, y yo aquí desbaratado, destruido, y en mí nada prospera y nada, y se iba hundiendo y se iba hundiendo, y mientras se autocensuraba y mientras hablaba negativamente de la realidad en que estaba, se iba hundiendo más, y dice, hasta que por poco me hundo. Hasta que llegó un momento, como usted dice, ¿verdad?, que se reenfocó en Dios y se dio cuenta que estaba actuando mal, que había descuidado a Dios. Así es. Y que estaba siendo víctima de una situación que él no sabía manejar, pero que Dios tenía la salida. Cuando él se reenfoca en Dios, se levanta. Lo que usted dice. Y es interesante, pastor, porque nuestra tendencia es analizar las cosas desde un punto de vista racional. Y no hay nada malo con ser analítico. No. Pero la mente analítica analiza las cosas en base a una realidad momentánea. Y obviamente las circunstancias influyen mucho en esa racionalidad, en la manera como nosotros razonamos. Por eso hay que entender que hay momentos que esa mente lógica debe estar operando, pero hay momentos que esa mente lógica tenemos que disciplinarla y decir, un momentito, si yo razono simplemente desde un punto de vista lógico, existe la posibilidad que entonces mañana no tenga la salida, porque veo todo difícil, a veces complicado, y mientras más razonamos desde ese punto de vista, más entonces nos estresamos. Claro, es peor. Así que hay momentos donde no podemos permitirle a la mente racional que sea la que esté al frente. Hay momentos donde entonces tenemos que utilizar la fe como una herramienta que Dios nos ha dado para no permitirle que la mente lógica nos hunda y nos detenga cuando hay caminos que se abren, y por el sentido lógico, la manera de razonar y de percibir la realidad,
entonces nos vemos cohibidos de caminar por unas puertas que Dios va abriendo. Qué tremendo eso. Así es, doctor. Pensando en esto, pensaba yo en el Salmo 77 del mismo salmista Asaf, que escribió el 73 y hablaba de su estado de estrés que iba creciendo en daño, ¿verdad? Y en el mismo 77, él comienza también a hablar en una forma crítica de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están sus misericordias? Mira cómo yo estoy enfermo, estoy destruido. Y Dios, y entonces tú, tanto esto, tanto aquello, y no veo nada, y mira cómo estoy. Y llega un momento, es el mismo hombre, en otro cuadro, quizás el mismo cuadro, cuando dice, pero me doy cuenta que esto es una enfermedad que yo tengo. Yo tengo una enfermedad. Yo estoy mal. Él mismo llega a esa lucidez en medio de su estado depresivo, de estrés, y dice, yo tengo que levantarme de esto. Y en lugar de estar hablando lo que estoy hablando, es el Salmo 77 para que la gente lo lea, yo voy ahora, yo voy a hablar de la grandeza de Dios. Yo voy a hablar del Dios de la historia, de nuestra historia. Yo voy a hablar de sus obras magníficas. Yo voy a hablar de su poder. En otras palabras, yo voy a alimentar este estrés, o yo voy a enfrentar este estado emocional, este fracaso, esta tristeza, este tranque que tengo en mi vida. Lo voy a enfrentar reconociendo a Dios. Como usted decía ahorita, usted se aferra a Dios, se entrega a Dios de corazón y comienza a hablar de la gloria de Dios y del poder de Dios, y sin darse cuenta, eso va a cambiar. Y yo pienso porque eso no ha estado siempre claro ahí. Que sí. Y cuando vemos eso, pastor, hay un concepto muy interesante dentro de la ciencia neurolingüística. La ciencia neurolingüística nos ayuda a nosotros a entender cómo lo que nosotros decimos afecta la manera como pensamos. Tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. Tal es él. Y lo que dijo Jesús mismo, sí, en Marcos capítulo 11, que todo lo que digas será hecho. Por eso tenemos que tener cuidado como hablamos. Como hablamos, cierto. Tenemos que aprender a hablar en fe. Porque cuando nosotros decimos algo, hay unas reacciones también bioquímicas, hormonales, que producen reacciones a la misma vez fisiológicas, que alteran nuestras emociones y que alteran el sentido de la inteligencia común nuestra. Así que hay que aprender a expresar, aun cuando estamos en momentos difíciles, reconocer que esto no es permanente, que esto es temporal. Que es temporal. Y cuando empezamos a expresar la palabra en fe, no en la lógica, sino en fe. No por lo que veo ni por lo que siento. Empezamos a reprogramar esa parte de nuestro cerebro, y cuando nos damos cuenta, estamos expresándonos de una manera saludable, aleluya, positiva, sí, que va haciendo la diferencia, porque lo que nos decimos produce en nosotros unas reacciones que son saludables o positivas, y si hablamos negativamente, pues obviamente eso va a producir también reacciones negativas. Por supuesto. Así que tenemos que aprender a hablar en fe. Wow, tremendo eso. Y yo pienso, doctor, y lo he hablado en algún momento, que cuando hay situaciones así de tranque, porque se tranca todo, ¿verdad? Y ya tú lo que ves es todo negro, vaya a Génesis capítulo 1. Y comience a ver a su padre creando todas las cosas. Amén. Todo salía de su boca y era hecho. Él decía y se hacía. Él decía y Él nos dio una boca para que hablemos,
para que hablemos positivo, para que hablemos fe, para que declaremos fe, porque Él declaraba y las cosas sucedían. Y todo esto no es más que una escuela de fe, ¿verdad? La fe de Dios. Y Génesis capítulo 1 es un capítulo que nos va a llevar a ver a un Dios que mi problemita no es verdad que lo va a detener. Así es. Mi situación momentánea, esta tribulación momentánea, no va a permanecer, no se va a alargar en mi vida, porque Él hizo los cielos y la tierra. ¿Y con qué lo hizo? Con la palabra, con la misma palabra, Él me va a sacar de aquí. Entonces, eso es así. esa declaración, esa fe y esa confianza nos va a ayudar en el momento de depresión, de estrés, aunque usted dirá, pastor, es muy fácil decirlo donde usted está, pero siéntese aquí donde yo estoy, en lo que yo estoy pasando. Bueno, déjeme decirle, todos hemos pasado situaciones y hemos visto la mano de Dios, y yo no tengo duda que hoy este tema ha venido de parte de Dios para decirte, hay salida a tu estrés. Eso es así. Y hay que creer. De hecho, creer en Dios parte de la inteligencia de la persona, porque de hecho no hay que ser muy inteligente para creer en Dios. No. Pero creer en Dios no es fe, es creerle a Dios. Es decir, bueno, yo me estoy levantando o me crié en una sociedad que tiene un concepto de la existencia de Dios y yo creo en Dios. Pero la pregunta no es si crees en Dios. La creencia universal. La pregunta es, ¿le crees a Dios? Ahí hace la diferencia. Porque cuando le creemos a Dios, entonces no permitimos que el estrés nos ataque. Porque sabemos que al fin y al cabo Dios saldrá a nuestro encuentro, sí, y que vamos a salir al otro lado. Amén. Amén. Ahí es donde se manifiesta, amén, la esperanza, en amén, esa fe viva. Amén. Y eso desde un punto de vista gloria psicológico, eso es extremadamente saludable. Wow. Cuando la persona aprende que Dios está conmigo y que Dios está en mí y que hay Padre, que es mi Padre, wow, que Él no me va a faltar, aprendemos eso, lo creemos, actuamos en eso, yo estoy seguro que no va a llegar a un estado depresivo. Porque la mayor parte de las experiencias de la depresión tienen que ver con la manera como pensamos, no necesariamente con trastornos de desequilibrios hormonales. Claro, la depresión clínica se entiende que es la causa es un desequilibrio hormonal a nivel de cerebro. Y por eso se le da medicamento para estimular esa parte del cerebro a que pueda funcionar equilibradamente. Okay, entiendo. Pero la mayor parte de las personas que sufren depresiones por la manera como piensan. Wow. Y no necesariamente por un trastorno hormonal. Ya entiendo, sí. Entonces, si cambias tu manera de pensar, cambiarás tu manera de ser. Y tu manera de vivir. Y tu manera de vivir. Y yo creo que esa es la palabra clave para este día. Yo creo que en un momentito vamos a orar, doctor. Amén. Por las personas que han estado siguiendo el programa y han estado esperando que Dios le hable. Y Dios le ha hablado en este día en un tema que es tan universal, una realidad tan universal como es el estrés, la depresión, el desánimo, el desplome, el no sé qué hacer, estoy acorralada. Cuánta gente está atentando contra su vida, sí, señor, precisamente producto y fruto de esa realidad. Cuánta gente
está padeciendo con sus hijos. Aquí han habido situaciones muy tristes de familias que han ejercido violencia contra los hijos y contra ellos mismos, producto de un callejón sin salida emocional, porque no es que no han creído a Dios, quizás no han tenido la oportunidad de que alguien le pueda hablar de que hay un Dios todopoderoso que te puede dar una salida, que tiene el poder, que te ama y que está dispuesto a caminar contigo una travesía de fe para pasar del lugar que estás al lugar que Dios quiere que estés. Y creo que es un buen momento para orar por personas así. Nos quedan unos minutitos, doctor. Pienso que ha sido muy bueno lo que hemos hablado y creo que de alguna manera hemos edificado al pueblo dominicano y a tantas personas más en otros lugares que necesitaban oír esta palabra. El secreto es Dios. El secreto es Dios. El secreto es creerle a Dios. Amén. No te lo va a resolver, posiblemente no te lo resuelva de una vez, pero Dios tiene la salida. El Padre es el que da la salida. Es el que sabe por dónde es el camino más corto para llegar a un final feliz. Pero es Dios. Tu depresión y tu estrés no te va a llevar a nada bueno. Te va a ir hundiendo y vas a llegar a un estado de lo insoluble. Pero si te detienes, de repente recordé la historia de los 3 amigos de Daniel. ¿Recuerda, doctor? Sadrach, Mesach y Abednego. Que el rey les dijo a ellos, si ustedes no adoran mi estatua, mi imagen, van a caer al horno de fuego. Y el horno de fuego era una realidad porque lo tenían ahí. Sí, señor. Y era una muerte segura, tan segura, que cuando el horno se abrió, quemó y mató a los que lo abrieron. Y ellos vieron esa realidad que estaba delante de ellos, pero eran 3 muchachos que conocieron a Dios, que le creían a Dios y le dijeron al rey, rey, no vamos a adorar tu imagen. Nuestro Dios nos va a librar. Amén. Nuestro Dios nos va a librar de tu mano, nos va a librar del horno. Pero quiero que sepas algo, le dijeron. Si aún Dios no nos libra, si aún Dios no nos librare, como quiera, no vamos a adorar tu imagen. Esa es la fe, para creer que Dios lo va a hacer. Ellos estaban seguros que Dios lo iba a hacer, pero por si acaso establecieron una declaración para que el rey supiera que nunca, jamás ellos iban a hacer lo que él le pedía, sino lo que Dios demandaba de ellos. Cuando estamos dispuestos a hacer lo que Dios demanda de nosotros, el estrés puede llegar, el problema puede llegar, la crisis puede llegar y le vamos a tener una respuesta a eso, un lenguaje, una palabra, una declaración, pero no para hundirnos en ella, sino para decirle a esa crisis, a ese estrés, a esa depresión, mi Dios, mi Padre, me sacará y pronto lo va a hacer. Y esa debe ser tu palabra en este día. Levanta tu mano y dile, mi Dios me sacará, mi Dios me levantará, creeré en Él, hablaré de Él, hablaré de su grandeza. Voy a leer a Génesis capítulo 1 y me voy a encontrar con el Todopoderoso. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás ahí. Amén. Nosotros entendemos, aleluya, que tu gracia es infinita, que tu poder es ilimitado y que tú eres la fuente absoluta, aleluya, para resolver toda circunstancia y toda situación de la vida humana, de la vida física, aleluya, de la vida social, gracias, de la vida de familia. Gracias, Señor. Que nada es imposible para ti. Padre.
nosotros podemos darte gracias en este momento. Gracias. Porque decimos, como Gracias, dijo Job, Señor. de oídas te había oído, Pero ahora nuestros ojos te ven. Te ven, te Podemos conocen. palpar tu gracia, Aleluya. tu poder infinito. Aleluya. Te bendecimos por lo que tú Gracias, estás Señor. haciendo a través de esta Gracias. emisora Amén. de televisión. Así es. Te damos gracias por Gracias. la audiencia. Gracias. Y declaramos Sí, Señor. que tu poder infinito, Declaramos tu gracia divina, tu gracia. está con cada poder, uno de aquellos tu presencia. que hoy se han conectado. Aleluya. Gracias, Señor. Declaramos toda bendición para la vida de ellos y para la Amén. vida de la familia. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Ha sido una bendición tremenda este tiempo con ustedes. En Buenas Nuevas. Estamos para recibirle, para amarle. Puede llamarnos. Hay un teléfono que va a salir ahí en pantalla. Usted lo puede ver ahora. Llámenos, queremos ayudarle. Es un número de WhatsApp. Y entonces nos va a llamar sin cargo. Y ahí vamos a estar para bendecirle. Queremos bendecirle. Tenemos consejeros, tenemos aquí personas que le quieren ayudar sin costo, no tiene que pagar nada. Solamente el anhelo que tenemos de hacerle bien y verle a usted levantarse. Dios le bendiga, Dios bendiga su casa y Dios bendiga a su familia en el nombre del Señor. Gracias, doctor. Amén. Ha sido una bendición. Hasta la próxima.